Vamos a leer la Escritura, vamos a abrirla en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 12. Vamos a dar lectura a los versículos 7 al 10. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 12, versículos 7 al 10. Vamos a leer la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Si ya lo tiene, puede dar gloria al Señor. Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y dice la Escritura: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Oramos a Dios. Padre bendito, en esta preciosa hora ya de la noche nos acercamos ante ti dándote muchas gracias, porque nos das la bendición y nos das la dicha de poder estar, Señor, aquí en tu santo templo. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones que tenemos en Cristo, tu Hijo muy amado. Y ahora tenemos, Señor, la bendición de poder escuchar tu palabra gloriosa. Habla nuestras vidas. Señor, permite que tu palabra quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón, que podamos nosotros comprenderla, que tu Espíritu Santo nos dé luz para que nosotros podamos, Señor amado, conocer las verdades de tu palabra gloriosa, que podamos nosotros conocer tu voluntad, la manera en que tú obras, Señor amado, y trabajas con nosotros, tu pueblo, tus hijos. Muchas gracias, Señor. Aquí estamos ante ti. Sigue trayendo a tu pueblo, sigue trayendo a tu iglesia, y tu bendición siga siendo con todos nosotros, sabiendo, mi Dios amado, que tú haces más. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. La inconformidad puede ser vista como la insatisfacción sobre algo o el descontento con lo que hace una persona, pero también puede ser considerada como la falta de contentamiento en la manera en que Dios obra en nosotros. Y dice uno: yo no estoy conforme. Sin embargo, cada creyente debería saber que la gracia que Dios otorga a nuestra vida diariamente es suficiente para sobreponernos a las duras y múltiples aflicciones de la vida. La gracia de Dios es suficiente. Es por eso que quiero hablarles de esto, hermanos. Dios provee gracia suficiente en la debilidad. Así, Dios provee gracia suficiente en la debilidad. Cuando hablamos de esto, amados hermanos, hablamos que la provisión de la gracia de Dios, nosotros la debemos de ver de 2 maneras. Y esas formas en que nosotros vemos la gracia de Dios, una de ellas es cuando es quitada la carga que nos agobia, llámese enfermedad, llámese escasez
o cualquier tipo de aflicción y el Señor, oramos y el Señor la quita. La otra manera es cuando recibimos fuerza para soportarla. No la quita el Señor, no quita ninguna enfermedad, la escasez sigue ahí, el problema sigue ahí, pero el Señor provee ¿qué? Fortaleza, provee fortaleza. Y el Señor, amados hermanos, trabaja de esa manera, y lo hizo con el apóstol Pablo. Aquí la palabra gracia, debemos entenderla como el favor y el amor de Dios en acción. Tengo mucho monitor, Mateo, tantito abajo, por favorcito, gracias. Reitero, la palabra gracia debemos entenderla como el favor y el amor de Dios en acción. Significa que Él nos ama y se complace en nosotros. A más de ello, amados hermanos, su gracia nos capacita para soportar las aflicciones. Entonces su gracia también es fortaleza. Mire la manera en que Dios trabaja en cada uno de nosotros. El propósito por el cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja plasmado este mensaje en la segunda carta a los Corintios, era para expresar su alivio y gozo de que los corintios hubieran recibido su severa carta, es decir, primera a los Corintios, de manera positiva. Esa carta se refería a asuntos que estaban dividiendo a la iglesia. Primeramente, la llegada de los autonombrados falsos apóstoles, quienes estaban insultando el carácter del apóstol Pablo y sembrando discordia entre los creyentes y enseñando una falsa doctrina. Cuando nosotros, amados hermanos, llegamos a este capítulo 12, el asunto principal inmediatamente salta aquí. ¿Cuál es el asunto principal en el capítulo 12? La gracia. Así, la gracia de Dios. Y podemos decir o encerrar que Dios provee, amados hermanos, cuando hablamos aquí, que Dios provee gracia suficiente, amados hermanos, en la debilidad, que es lo que nosotros queremos hablar en esta noche. Y cuando nosotros vemos aquí, amados hermanos, cómo lo hace el Señor y la manera en que lo hace y que muchas veces nosotros no entendemos. Porque cuando leemos el primer versículo 7, que dimos lectura, dice así, segunda a los Corintios 12, 7, por favor lea conmigo. Dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, ¿cómo? En sobremanera. Y estamos nosotros hablando que Dios provee gracia suficiente en la debilidad. ¿Cómo lo hizo aquí en la vida del apóstol Pablo? A través de su cuidado. Fíjense, Dios es bueno. Y su cuidado es una manifestación ¿de qué? De su amor. Número uno, lo hace a través de su cuidado. ¿Cuál es ese cuidado? Pues ese cuidado está traducido así: un aguijón. ¿Qué le parece? Como que ya no parece algo que agradable, ya no parece algo grato, ya no parece algo que me guste. Oiga, de esa manera el Señor está manifestando su cuidado para su siervo, y no solo para su siervo, sino para con nosotros, su iglesia. Aunque a veces no lo entendemos y a veces decimos, Señor, sáname, y tú me tienes que sanar, y vamos a reprender ese espíritu de enfermedad.
Oiga, uno tiene que entender la soberana y perfecta voluntad de Dios en la vida de cada creyente, porque Dios trabaja de una manera particular con cada uno de nosotros. Y alguien puede decir, es que no tienes fe. No, mi hermano, tú no entiendes los propósitos de Dios. La manera en que Él trabaja, la manera en que Él obra, la manera en que Él opera en nosotros. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, la vida del apóstol Pablo, y entonces vemos nosotros el cuidado de Dios, y dice uno, esa es una manifestación de amor. Cuando alguien nos cuida, o cuando usted cuida a alguien, es porque ¿qué? Porque lo ama, porque lo estima, porque lo quiere. Pues nosotros vemos el favor de Dios, el amor de Dios al cuidarnos. Nada más que la manera en que Dios está cuidando aquí la vida de su siervo es a través de ¿qué? De un aguijón. De un aguijón. Hermano, esta palabra, una espina en la carne, un clavo en la carne, frecuentemente se considera que esta espina era alguna enfermedad física que el apóstol Pablo sufría o alguna otra aflicción. No podemos nosotros tajantemente decir es una enfermedad física, podría ser alguna otra cosa, pero que lo afligía. Lo que nosotros vemos en la palabra aquí, amados hermanos, cuando la Biblia dice me es dado un aguijón, es la palabra griega skolops, que significa estaca de una tienda. Se da cuenta que no se refiere únicamente a una espina, que no se refiere únicamente a un clavo, sino se refería ¿a qué? A una estaca. Es decir, que ese aguijón, que esa aflicción no era pequeña, sino que esa aflicción era ¿qué? Era muy grande. Y era conocido de todos. Razón por la cual muchos señalaban al apóstol Pablo y dudaban de su comunión con Dios. ¿Cómo es posible que un hombre de la talla del apóstol Pablo no pueda orar y pedirle al Señor que quite de sí este aguijón e inmediatamente quede libre? Pero lo que ellos no entendían es la manera soberana en que Dios trata con cada uno de nosotros. Así, era un aguijón grande, él representa aquí estaca de una tienda. Por eso cuando nosotros leemos aquí el cuidado del Señor y la gracia de Dios tan grande, aunque sea incomprensible para nosotros y que nos está diciendo la razón por la cual el Señor cuida del apóstol, por eso dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Oiga, la revelación de Dios, amados hermanos, es maravillosa. La revelación de Dios es gloriosa. Dios se había revelado de una manera tan maravillosa al apóstol Pablo que al inicio de este capítulo es cuando él dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, cuando el Señor nos da su gracia, las riquezas de su gracia abundantes sobre nuestras vidas, comenzamos a elevarnos, comenzamos a dejar el suelo, comenzamos a enorgullecernos como si eso fuera de nosotros? Y dejamos de entender que lo que el mismo apóstol decía: por la gracia de Dios soy ¿qué? Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano, como diciendo: sin Dios yo no soy nada. Si soy algo, es gracias a su gracia, es gracias a su misericordia, es gracias a su amor. Y ahí está el cuidado de Dios. Porque la grandeza de las revelaciones no me levante, no me enorgullezca
descomedidamente. Se da cuenta cómo él reconoce que el orgullo, amados hermanos, puede surgir aún en el corazón de un hombre con tal comunión con Dios. Y que cada uno de nosotros tenemos que reconocer lo que el Señor nos dice sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Oiga, amado hermano, no es fácil reconocer nuestras debilidades como lo está haciendo aquí. Y él se está exponiendo y decirle: Señor, el orgullo está acechando a mi corazón. Señor, este corazón se ha enaltecido mucho. Uno tiene que reconocer su debilidad. Y el apóstol Pablo está diciendo: me es dado un aguijón en mi carne. Me es dado. ¿Quién se lo dio? ¿Es Dios? Él lo permitió. Me he dado un aguijón en mi carne. Y estamos hablando, otra vez reitero, una aflicción grande. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Qué? En sobremanera. Así. Para que no me enaltezca en sobremanera. Entonces hablamos: Dios provee gracia suficiente en la debilidad. ¿Se da cuenta? Necesitamos del Señor. Y no solo eso, amados hermanos, sino que dice la Escritura, versículo 8, lea conmigo, dice así: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que ¿qué? Que se quite de mí. Dios provee gracia suficiente en la debilidad y nos mantiene cerca de Él. Qué bueno es el Señor. ¿Cómo nos mantiene cerca de Él? A través de la oración. ¿No te gusta orar? Pues vas a orar. ¿Y vas a orar qué? Todos los días. ¿No es eso gracia? Que Dios mismo a través de la aflicción nos mantiene cerca de Él, y acudimos a la oración y doblamos nuestras rodillas y le decimos al Señor todo nuestro pesar, todo nuestro dolor. El mismo el apóstol Pablo, amados hermanos, había hablado a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y hacimiento de gracia, dando gracias a Dios por la aflicción. Cuando uno viene a los pies del Señor, uno tiene que dar gracias. Gracias, Señor, porque es a través de esta aflicción que no me gusta. Porque el apóstol Pablo lo expresa, por eso él había rogado, dice 3 veces. Aunque esta palabra, amados hermanos, esta expresión 3 veces es una expresión hebrea que significa que alguien está orando sin cesar, que alguien está orando continuamente. Y no que uno diga: el apóstol Pablo era masoquista, le gustaba el sufrimiento. No, él le había rogado: Señor, por favor, quita de mí este aguijón, quita de mí este aguijón. Señor, quita de mí este aguijón. Señor, tú tienes poder, Señor. Y uno continuamente va a los pies del Señor a implorar su misericordia. Qué glorioso es el Señor. Cuando nosotros miramos, amados hermanos, con los ojos de Cristo, vemos su gracia en todas partes, en la manera que Él actúa, y aún ahí en la enfermedad, cómo lo lleva a Él a estar cerca de Dios a través de la oración. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor. Vuelvo a reiterar
esta expresión que nos habla que él estaba en oración continua delante del Señor. Y hoy nosotros también vamos a venir delante de Él. No sé cuántas veces le haya usted pedido por ese aguijón que le ha hecho llorar, que le ha hecho doblar sus rodillas, que le ha hecho estar humillado. Pero hoy vendremos otra vez delante del Señor implorando su misericordia. Y seguiremos viendo, amados hermanos, el poder de su gracia. Por eso cuando el Señor le responde, dice la Escritura, lea conmigo versículos 9 y 10, dice la palabra. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cuando soy flaco, cuando ya no tengo fuerza, cuando ya no puedo más, es cuando Dios comienza a actuar. Es su poder. Por eso cuando hablamos de esto, Dios provee gracia suficiente. Señor, ya no puedo, me abandonaste. No, nada de eso. Su gracia es suficiente en la debilidad. ¿Cómo lo vemos? A través de su poder. No es otra cosa que fortaleza en la debilidad. Es cuando más, amados hermanos, nosotros logramos ver y comprender el poder de su gracia en nuestra debilidad. Cuando ya no hay esperanza, cuando ya no podemos, cuando no hay una gota de fuerza, ahí está obrando y actuando el poder de Dios. Eso es maravilloso. Cómo Dios obra, amados hermanos, en nosotros. Y cómo le habla al apóstol Pablo y le dice que mi gracia te sea suficiente. Bástate mi gracia. Eso es lo que le está diciendo. No necesitas que te quite ese aguijón. No necesitas que te quite la aflicción. Tú tienes que aprender que mi gracia es suficiente. Es suficiente. Por eso estamos aquí. Nos ha sostenido con su gracia. Bástate mi gracia, porque mi potencia, mi poder en la flaqueza, en la debilidad se perfecciona. Es cuando se manifiesta. En nuestra debilidad. Cuando ya no dependemos, amados hermanos, de nosotros mismos, de lo que somos, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de lo que creemos que tenemos, sino que nos abandonamos totalmente en las manos de Dios y Él comienza a actuar de una manera misteriosa, de una manera gloriosa, y entonces vemos su gloria. Es maravilloso el Señor. Por eso es que dice Él, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas. Así. Me gloriaré más bien en mis flaquezas. Y uno dice, se da cuenta, dice uno, pues que esto es ilógico. ¿Cómo voy a estar alegre? ¿Cómo voy a estar diciendo que me gloriaré, que mi aflicción es una bendición? ¿Cómo voy a decir que la enfermedad que estoy pasando es una bendición? ¿Cómo no? Es una bendición si eso me ha acercado más ¿a quién? A Cristo el Señor. He visto su gloria, he visto su gloria, he visto su gloria, he visto su gloria. Bendito es Dios para siempre. Nunca
nunca podía decir el apóstol Pablo: me había sentido tan fuerte hoy que estoy tan débil. Nunca me había sentido tan seguro como en la debilidad. Nunca me había sentido tan pleno como en la aflicción. La gracia de Dios me bastará. Su ayuda jamás me faltará. Es glorioso el Señor. Por eso es que está diciendo: hermano, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mi flaqueza, en mi debilidad. Porque habite en mí la potencia de Cristo, se manifiesta el poder de Dios en nuestra debilidad. Ya no somos nosotros, y cuando el Señor se manifiesta en nuestra debilidad, ya no nos van a ver a nosotros, van a ver a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Por eso es que Él dice: por lo cual me gozo en la flaqueza, en afrentas. Y ya está presentando una serie de aflicciones. Dice: yo me gozo en las flaquezas, cuando soy débil, cuando ya no puedo, en las afrentas. Me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Ya no tiene fuerza, venga Cristo en esta noche. La gracia de Dios nos bastará. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Y el Señor le habla hoy a usted a través de su palabra. Y que usted no había visto el cuidado del Señor. Y que usted decía: es que esto me está afligiendo, esta enfermedad está acabando conmigo. No, esa enfermedad lo está llevando cerca del Señor, a los pies de Cristo, que usted pueda clamar a Él. Esa enfermedad, esa aflicción lo está llevando a usted a entender que no es su fuerza la que lo mantiene de pie, que no es su fuerza la que lo sostiene, sino que es el poder de su gracia. Y que hoy pueda decirle: Señor, hoy me gozo, Señor amado, hoy me gozo, Dios eterno, en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque a pesar de mi debilidad, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi falta de fuerza, Señor, soy poderoso. Pero no yo, eres tú, eres tú. Eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor. Dios le habla a usted en esta noche. Venga a Él y dígale: Señor, gracias. Para mí, Señor, tu gracia es suficiente. Oremos al Señor. Padre de misericordia, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias, Señor amado, porque nos gozamos, Señor, al escuchar tu gloriosa voz. Nos gozamos en ti, porque hay cosas que no entendemos, Señor, pero tú tienes cuidado de nosotros. Estás atento en todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu grande misericordia. Y así como el apóstol Pablo, Señor amado, ese aguijón en su carne que pareciera, Señor amado, un abandono y que no lo escuchaba,
Ahí estaba, Señor amado, proveyendo a tu siervo gracia suficiente para estar de pie, gracia suficiente para estar firme, gracia suficiente para ver tu gloria. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Muchas gracias porque muchas veces, Señor amado, has quitado el aguijón y has traído alivio a nuestra carne, a nuestro cuerpo. Pero hay ocasiones que has dicho: bástate mi gracia, y el aguijón, el dolor, la aflicción ahí seguirá, pero tu gracia nos sostendrá, nos ayudará, tu mano de gloria será con nosotros. Muchas gracias. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada enfermo, en cada uno de los afligidos, en los necesitados, Señor amado. Que tu gracia, que es suficiente, Señor amado, sea sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Gracias te doy por la vida de nuestra hermana Leti, que hoy la has traído aquí a tu casa, mi Señor. Muchas gracias, Dios eterno. Sin duda alguna podemos ver el poder de tu gracia, que la ha sostenido, que la ha mantenido. Gracias, Señor. La gracia de Dios me bastará. Oh, gloria a tu nombre. Posa tu mano de misericordia sobre ella y síguela sosteniendo, y ella pueda alabarte, ella pueda darte gloria, ella pueda adorarte, así como cada uno de nosotros, al ver tu poder en nuestra vida, al ver tu gloria en nuestra debilidad, Señor amado, como somos sostenidos por tu gracia, que es suficiente. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre eterno, por tu grande misericordia. Gracias, mi Señor amado. Gracias, mi Señor, porque atiendes a la voz de nuestro ruego y porque tú nos sostienes. Estamos en tus manos, estamos en tus manos gloriosas. Gracias, Señor. Ahora te ruego bendigas la ofrenda que ha de ser depositada. Multiplícala, Señor amado, Padre de misericordia. Y así bendice el dador alegre, bendice los grupos doctrinales, y al momento de salir, Señor, despídenos en paz con tu bendición, que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén.